por siempre es santo, santo por siempre. Claman ángeles, santo, clama la creación, Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre, Jesús. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo a Dios, canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre y por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Rima kama shendere bekeya. Urama soma kaya nama shendere bekeya. Alaba al que vive. Alaba al que vive. Él está aquí para bendecirnos.
En esta noche, bendita la presencia de nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Santo de Israel está aquí en esta noche. Espíritu de Dios todopoderoso, sopla sobre este lugar, sopla de los cuatro vientos sobre nuestra vida en esta noche, Padre. Aquí hay un pueblo que te adora, aquí hay un pueblo que te alaba, aquí hay un pueblo que te dice gracias, Señor. Rimakama sheterebekeya, unamakama shenerebekeya, sikatarabasoma keya, inamakama sheterebesoma, ikamashitarabasama kai, uramashitarabasoma, ikarabasama kai, inamakama sheterebekeya. El Santo de Israel extendió su brazo fuerte para librarte. El Santo de Israel extendió su brazo y te rescató del lodo cenagoso. Extendió su brazo fuerte para librarte. Simakama, hey sharabasomaka, itarabasemekeya, ukamashita rabasomake. En tu nombre, Dios, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, con hambre de tu presencia, con sed de ti en esta noche, Padre. Y queremos decir, Abba, Padre, mi alma clama por ti como el ciervo brama por las aguas. Mi alma clama por ti en esta noche. Kumashitarabasoma que inamakama shitarabasoma. En tu nombre, Dios. En tu nombre, Señor, usa mi vida, Padre. Usa mi vida en esta noche, Jesús. Que no sea yo, sino seas tú hablando a tu pueblo. Al pueblo que a ti te pertenece, Señor. Háblanos en esta noche. Háblanos, Señor. He aquí tu pueblo, Señor. He aquí tu casa. He aquí tu casa, Señor. Haz como quieras en esta noche. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que hagas como quieras en esta noche. Sumakama shendarabakai, nimakama shitarabasomakai, uramasomakia, inamakama sheterebesomakai. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta noche? ¿Cuánto le dan gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Cuánto le dan gloria al que vive por siempre? Al que reina, al que ha de venir a buscar a su pueblo. ¿Cuánto le dan la gloria en esta noche? Al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias a los músicos en esta noche. Dios les bendiga, iglesia. Pueden tomar su asiento. Es lindo predicar en estos días porque la iglesia está tan dispuesta a buscar de la presencia del Dios Todopoderoso, que realmente uno anhela que cada día de nuestra vida, cada día que llegamos a su casa, sea así con el pueblo de Dios, con ese corazón agradecido y humillado delante de su presencia siempre. El Santo de Israel está aquí en esta noche y agradezco a Dios por esta oportunidad que el Señor me da. Pero ¿sabe qué? A veces pasamos por alto los mimos de Dios. Y a veces Dios nos mima con cosas que ni siquiera decimos. Solamente ese pensamiento pasa por nuestra mente. Así que anoche nos íbamos tarde ya de la iglesia, no sé ni qué hora era, como 9:30, cerca de las 10, creo que salimos por ahí.
íbamos en el auto hablando de tantas cosas. Uno vio que habla del ministerio, de la iglesia, cómo estuvo el culto, cómo no estuvo, los hermanos que estuvieron, los que no estuvieron. Y mientras íbamos en el auto conversando, ese pensamiento, digo, qué lindo que sería, porque ni siquiera se lo dije a mi esposo, mire, él se va a enterar ahora. Ni siquiera se lo dije a él. Pero esas cosas que uno dice, qué lindo que sería que Luis y Milagro nos acompañaran estos días. Pero ni lo dije porque dije, ¿es tan loco eso? Dije, así como que vino el pensamiento, se me cruzó aquí. Y dije, no, mira, acá están con nosotros. El Señor hace como Él quiere, bienvenidos. El Señor hace, y Dios nos mima así de esa manera, porque ni siquiera uno lo dice, solamente el pensamiento, pero Dios que es tan bueno con nosotros y conoce el anhelo de nuestro corazón. Y ese Dios está aquí en esta noche, hermanos. Ese Dios está aquí en esta noche para bendecir nuestra vida. Gloria a Dios. Usted sabe que realmente el Señor me desafió y mi esposo también en compartir la palabra de Dios en este día. Y el pastor hablaba sobre el día de silencio, el día sábado, el día de silencio, la Semana Santa. Y cuando empecé a preparar el mensaje, empecé a pensar en el silencio. Y el silencio me hizo llevar mi memoria a algunas cosas. Mi mamá era una persona que vivía sola, tuvo 15 años viuda, así que vivía sola y no le gustaba la soledad. Y no le gustaba el silencio. Entonces, usted la hora que fuera a la casa de mi mamá, ella tenía la televisión prendida porque no le gustaba el silencio. Y empecé a pensar en el silencio y me llevó a recordar cuando uno está en la sala de una mutualista y se empieza a armar murmullo y sale la enfermera y le dice, ¡silencio! Y empecé a pensar en algunas cosas. Empecé a pensar cuando uno llega cansado a la casa de tantas horas de trabajo y lo único que quiere es el silencio para poder descansar. Y mientras meditaba en esto me llevó a pensar cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y hablamos y hablamos y hablamos. Y Dios solo espera de nosotros que hagamos un poquito de silencio para poder ministrar nuestras vidas y poder bendecirnos. Y seguí pensando un poquito más y me llevó a Elías cuando estaba en la cueva. Y cuando Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Ven afuera. Que Dios quería hablar con Elías. Y parece que Elías sintió un viento recio, mucho ruido y dijo, ahí viene el Señor. Y resulta que Dios no estaba allí el Señor. Y luego de ese viento fuerte vino un terremoto. Y dijo Elías, ahí va a estar el Señor. Y Dios no estaba en el terremoto. Y la palabra de Dios en Primera de Reyes dice que después de ese terremoto vino el fuego. Y Elías dijo, ahí debe estar el Señor. Y allí no estaba el Señor. Pero luego Elías escuchó un silbo apacible. Y mientras me imaginaba todo esto, pensaba, ¿cómo pudo Elías escuchar ese silbo apacible si no es en medio del silencio? Había tanto silencio allí que Elías pudo escuchar el silbo apacible de Dios y ver que Dios venía con su gloriosa presencia para hablar con él en medio del silencio, en ese silbo apacible. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy vamos a hablar del día del silencio, el sábado de gloria. El día desde que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hasta que se apareció a las mujeres.
El día del silencio de Dios. Que aparentemente pareciera que Dios no estaba, pero Dios estaba allí. Y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 10 y 11. Voy a leer en la traducción de lenguaje actual, dice lo siguiente. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella, María, y les contó que Jesús estaba vivo. Pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo, ni que María lo hubiera visto. Bendito sea el nombre de Jesús. Ayer nuestro hermano Ariel predicaba una excelente palabra sobre la muerte de Jesús y cómo había sido, de qué manera Jesús había muerto. Pero ahora Jesús ya está en la tumba. Y si pensamos un poquito en la tumba de Jesús era prestada porque ni siquiera era de Jesús. Y vemos cómo los guardias se presentan delante de las autoridades religiosas y le dicen, pero mira, que este Jesús decía que al tercer día iba a edificar el templo. No sea que vengan los discípulos y saquen el cuerpo de Jesús y vengan a decir esto o aquello y lo otro. Y la autoridad religiosa dijo, bueno, ¿saben qué? Vayan y sellen la tumba. O sea que la tumba de Jesús era prestada. La tumba de Jesús estaba completamente sellada. Totalmente, cosa que nadie la pudiera abrir. Y encima de eso tenía los guardias. Para que no dijeran por ahí que los discípulos habían sacado el cuerpo del maestro. Pero si comenzamos a avanzar un poquito más, en el pasaje bíblico que estábamos leyendo recién, nos dice que mientras los discípulos estaban tristes y llorando. Imagínense el duelo que estaban viviendo los discípulos de Jesús. Cuando uno tiene un tiempo de duelo, está con su alma quebrantada, llorando. Así estaban los discípulos. Imagínense su maestro, el que había estado con ellos en todo tiempo, trayéndole las enseñanzas a través de las parábolas, enseñándole a la gente. Estaba muerto. Estaba muerto. Todo lo que los discípulos habían dejado en su vida para seguir al maestro, ahora todo estaba tirado por tierra. Todo lo que habían dejado de su vida. ¿Qué pasó ahora? El maestro estaba muerto. Estaba sepultado en la tumba. Ya no estaba ese maestro que les decía y les enseñaba una y otra vez, edifica tu casa sobre la roca. Ya no estaba ese maestro que le decía, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Ya no estaba ese maestro que les enseñaba una y otra vez a confiar, a seguir adelante, a saber que había esperanza, que había algo mejor. Los discípulos estaban tristes y llorando. Y quizás alguna pregunta en su mente empezó a divagar. ¿Será que aquello que dijo el maestro será cierto? ¿Será así de esa manera lo que Jesús nos dijo que iba a pasar?
desesperanzados. Y miraban a su alrededor y no había salida. El maestro estaba encerrado en la tumba. Su maestro. Y no veían salida. No veían cómo seguir adelante. ¿Cómo hago para seguir caminando? ¿Cómo hago para proclamar la fe que digo que tengo? ¿Cómo hago para ver esa luz de esperanza cuando mi maestro está en la tumba? ¿Cómo hago para seguir? ¿Cómo hago para continuar? Si todo lo que veo a mi alrededor me dice que es imposible. Si mi fe pareciera que empieza a menguar, cuando no veo la salida de lo que está pasando. Así estaban los discípulos, de esa manera. Y parecía que el silencio de Dios estaba allí. Ellos no escuchaban palabra, no escuchaban la voz de Jesús, de su Padre, de su Maestro. El silencio completo había inundado sus vidas. Tu machete me cae. Como nos hemos sentido nosotros muchas veces en ese tiempo de silencio, que parece que Dios no nos ve, que parece que Dios no nos responde, que parece que Dios no sabe lo que nos está pasando y cómo nos sentimos. ¿Cuántas veces hemos pasado o estamos pasando hoy ese silencio de Dios, en el cual nosotros oramos y clamamos y lloramos y no hay respuesta de Dios? Parece como que estamos luchando contra la corriente y no le vemos la salida, no vemos alternativa, ya no vemos qué más hacer. Pero Dios, si voy a tu casa, si te alabo, si te adoro, si estoy delante de tu presencia, ¿qué más hacer? Y parece que Dios no escuchara. Parece que Dios no escuchaba cuando los discípulos estaban llorando y tristes juntos. Sumakama sheterebekeya. Inamasomakia. Y Ramashita Rabasomakai. Pero en el silencio de Dios no significa que Dios no esté. El silencio de Dios no significa ausencia. Él está allí. Solo que no alcanzamos a comprender y a entender que aún en medio de su silencio, Dios sigue obrando. Cuando Jesús fue sepultado y antes de resucitar, los discípulos pensaban y creían que Jesús estaba muerto. Pero déjeme decirle en esta noche que Jesús no estaba muerto, sino que Jesús estaba tratando de cumplir con todos los detalles para su plan perfecto de la redención. Jesús estaba predicando a los espíritus que estaban encarcelados. Jesús estaba diciendo: yo vencí. Sumakeme sheterebekeya. Aún en medio del silencio, Dios seguía obrando. Aún en medio de la tempestad que llega a nuestras vidas, Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo cosas para bendecirnos a nosotros. Porque ¿saben qué? Él quiere hacer todos los detalles
para cumplir su propósito en nuestra vida. Y siempre ha sido así. Pero a veces nos sentimos desesperanzados como estaban los discípulos. Nos sentimos que Dios no nos escucha, pero Dios está allí, haciendo algo poderoso, mostrando su gloria, diciendo: aquí estoy yo. El Santo de Israel, el que te llamó, el que te escogió, Él sigue haciendo milagros en este tiempo. Tumakima sheterebekeya. Numasamakia inamakai. Que me perdonen las cámaras. Kirama sheterebekeya. Ukama shitarabakai. Inamakama shenderebekeya. A veces nos detenemos en medio del silencio y decimos: Dios no está. Dios no está. Dios se olvidó de mí. Tiene tiempo para escuchar a otras personas, pero no tiene tiempo para escucharme a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios para venir a decirme algo a mí? Y nos empezamos a detener en medio del silencio pensando que Dios no lo sabe y que Dios no está haciendo nada por ti y por mí. Pero quiero decirte en esta noche que en medio del silencio Dios sigue obrando para bendecir nuestras vidas. Dios sigue obrando. Él no está muerto. Él no está muerto. Y dice que aún cuando María le fue a contar a los discípulos que estaban tristes y llorando lo que ella había visto, aún allí no creyeron. Nuestra fe tiene que mantenernos esperanzados cada día de nuestra vida, porque la fe no se alimenta solo de lo que vemos, sino que se alimenta muchas veces de la esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. A veces estamos demasiado tiempo en el silencio, pero solo Dios sabe cuándo va a terminar ese silencio para ti. ¿Escucharon esa expresión que muchas veces se dice? Bueno, otra más. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? ¿Han escuchado eso alguna vez? Esa expresión, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Pero déjame decirte que aún con esa mancha más, Dios sigue obrando para ti. Dios sigue obrando. Dios sigue diciendo: tú eres mi hijo amado, mi hija amada. Y lo haré por ti. Como predicaba nuestro hermano Ariel, Él no tenía que estar allí en la cruz. Éramos nosotros. Pero Él nos amó tanto. Nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos sábados espirituales hemos atravesado nuestra vida? ¿Cuántos sábados espirituales hemos enfrentado una y otra vez? ¿Cuántos silencios de parte de Dios? ¿Cuántos silencios? Shumakama shenderebekeya. Inamakama shitaraba soma kia. Inamashitaraba soma. Quizás algunos dicen esta noche: eso no es para mí. Eso no es para mí. Pero Dios está allí. Está allí. En tu casa. Cuando te acuestas. Cuando vas a trabajar. Cuando ya no sabes qué hacer. Cuando dices una y otra vez el silencio de Dios. La prueba, la dificultad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con lo que ha de venir? Cuando perdemos el trabajo y parece que entregamos currículum y ninguna puerta se abre para nosotros. Pero déjame decirte que Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está obrando.
Valentina, Dios está obrando. Ese papel está trancado, pero Dios está obrando. Parece el silencio de Dios, Nicolás, pero Dios está obrando. Dios está obrando allí. Que no decaiga la fe y la esperanza, porque tu Redentor vive. Una mashita rabasoma, ey, kamashita rabasei, rima kamashita rabasoma, numa kamashita rabakai. Tú lo sabes. Ritere meshete rabakai. Inamashere rebekeya rabasoy. Eres guerrera, eres luchadora. De esta también vas a vencer, dice el Señor. Numashita rabakai. Umane meshere rebekeya. Tu rabasama ki namashita rabasoma. Inamakai. Y rabashete rebekeya. Dios está allí. Ey, kanamashita. Dios está allí. El silencio no será permanente. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Él ha resucitado por ti. Él ha resucitado por ti. Rimashete rebesoma. Inamakai tanamashita. Hukamashita rabakai. Inamasei. Inamakai. El silencio de Dios. El sábado de gloria para su iglesia. El sábado de gloria para los que creen. Para que los que se mantienen en Él. Esperando. Hasta ver cumplir la promesa. Shumakai tanamashita rabakai. Inamakama shere rebekeya. Esperaron, dice el Señor. Esperaron tiempo. Y ustedes lo saben. Y allí estaba Él para sostenerles, para cuidarles, para decirles, no esperen en la fe, para decirles que no se detengan, que sigan avanzando. Tika shita raba, eimanama shere rebekeya, ukana mashita rabakai. Mira, hermanos, yo no sé por qué, pero el Señor en esta noche está haciendo esto de esta manera. Pasaste el silencio de Dios. Parecía imposible. Pero Él estaba allí obrando. Él estaba allí obrando en toda situación, dándote las fuerzas para levantarte cada día, para levantar tu mirada al cielo una y otra vez y decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Simakamashita rabasoma. Heikanamashita rabasoma kia. Inamashende rebekeya. Unamashete rebekeya. Hermano, me olvidé del bosquejo, así que lo siento. El silencio no significa abandono. Dios nunca te ha abandonado. Pedro, Dios nunca te ha abandonado. Lo sabes, Melba, Dios nunca te ha abandonado. Muchas veces es el silencio, pero Dios está allí. Dios está allí. Dios nunca nos abandona. Está firme al lado nuestro. En esta noche yo sé que hay hermanos que están pasando ese tiempo del silencio de Dios. Que todos hemos pasado alguna vez. Y nos encontramos como los discípulos, llorando y tristes. Y perdemos
la perspectiva muchas veces de que Dios está allí. Sumaquita Namakai. Pero en este sábado de gloria yo quiero que realmente tú pienses, que te enfoques a que Dios ha resucitado, que Dios tiene una solución para ti, que Dios no te ha abandonado, que en su momento algo Dios va a hacer. Quizás no sea hoy, ni quizás no sea mañana, pero algo Dios va a hacer. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer, Belén. En tu familia algo Dios va a hacer. Ya ha comenzado. Y Él hará la obra. Que en este sábado de gloria realmente haya gozo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y pensemos una y otra vez que muchas veces, aunque no lo veamos, el Señor está allí. Él no está muerto. Él está obrando, Andrea, Él está obrando en todo tiempo, en toda situación, en toda dificultad. Él está obrando. Él está obrando. Recuerda, el que vive por siempre está perfeccionando todos los detalles para cumplir su propósito en tu vida. Su propósito, no el nuestro. Su propósito está perfeccionando todos los detalles. Mientras te pones en pie, voy a pedir a los músicos para que estén pasando en esta noche. Simakita nama shitarabakai. Ukashitaramasoma. Inkama shendarabakai. Mientras vamos a adorar al Señor, piensa en tu vida. ¿Es que estás en ese silencio? ¿En qué parte estás de este sábado de gloria? Timaki inamashita. Eikanamashere rebekeya. Él es fiel. Él es fiel y Él te ama. Mira, Él te ama. Él te ama. Con tus virtudes, con tus defectos. Él te ama. Y lo ha dado todo por ti. Lo ha dado todo por ti y por mí. Y está aquí en esta noche. Está aquí en esta noche. El Santo de Israel. El que ama mi alma. El Dios Todopoderoso. Adora su nombre. Adórale. Adórale. Obrando en mí, te adoraré. El silbo apacible de nuestro Dios muchas veces se siente. Aquí estás. Adórale. Adórale con todo el corazón. Te adoraré. Adórale. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoramos, Señor. Te adoraré. Así es. Quizás tenemos que salir de la cueva, como hizo Elías. Milagros, Y Dios le dijo, sal de la cueva. Sal de la cueva. Dios quiere hablar contigo. Así eres tú. Dios quiere hablar contigo. Abres camino. Sumakama shendaraba soma. Una makama shita raba samakai. Ina makama shita raba soma. En su nombre, en su nombre, en su nombre. Algo Dios va a hacer. Antonio, Romina, algo Dios va a hacer. No está todo dicho. Dios tiene la última palabra. Sumakama shita raba soma. Ina makama shenda. Ira makama shita raba soma.
Ikanamashenda. te adoraré. Ukamashita rabasoma kai. Ikanamashita rabasoma. En tu nombre, Dios, en tu nombre. Parece que Dios está en silencio, pero Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando. Rumakamashita rabakai. Inamakama rebekeya. Ukai tarabasoma. Milagroso, abres caminos, Sí, Macay. cumples promesas. Una macama, luz en shita rabakai. tinieblas. Urabasoma kei. Shita rebekeya. Rabasama kia. Inamakama shete rebekeya. Urabasama kia. En tu nombre, Dios poderoso. Dios poderoso. Aquí está el altar, hermano, hermana. Aquí está el altar. Aquí está el altar del Señor. Ukamashita rabasai. Ukaramashere rebekeya. Ukamashita rabakai. Ukamashenda. Espíritu Santo, aquí está el altar del Señor. Urabasoma kia. Santo. Ikaramashere rebekeya. Es necesario, dice Dios. Es necesario. Sumakemeshere rebekeya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en Kumakamashita rabakai. Inamakama. Hey, tarabasheta rebekeya. Ukamashita rabakama. El altar es para los valientes. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Espíritu de Dios. Así Sí, eres Señor, en tu nombre, Padre. así En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Así eres tú. En tu nombre, Jesús. Así eres tú. Así es, Señor. Así eres tú. Sumakamashere rebekeya. Así Utanamashere.